¿Qué enfoque tiene tu corazón? Cuando hablamos del corazón, hablamos de las emociones, de esto que hay en nuestro interior, eso que nos mueve, porque la verdad es que muchas veces nos movemos más por lo que sentimos que por lo que creemos. Las emociones juegan un papel muy importante en la vida de un hijo de Dios. Por eso hoy yo quiero centrarlo en el enfoque del corazón de un hijo. Y bueno, así como estás, rápidamente cierra tus ojos un momento si puedes hacerlo. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu amor, por todas las maravillas que nos das. Yo te pido que hoy hables a nuestra vida y que todo sea bajo tu voluntad. Amén y amén. Y bueno, hemos agradecido a Dios, doy gracias a Dios siempre por la oportunidad que me da de poder estar vivo, pero también agradezco a Dios por la vida de mis pastores y por todos los pastores. Yo pido que sigan siendo usados para enseñarnos más del camino de Dios. Y bueno, estamos hablando sobre el corazón y no hay mejor ejemplo en la palabra de Dios para hablar del corazón que David. Y vamos a 1 Samuel en el capítulo 17, versículo 26, dice la palabra. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? La palabra nos deja ver que Dios había encontrado algo especial en David, algo diferente, incluso un hombre, el hombre conforme al corazón de Dios. Entonces vemos que si queremos hablar del corazón, podemos analizar la vida de David y vamos a encontrar el enfoque correcto para el corazón de un hijo de Dios. David es un gran punto de referencia si lo que nosotros queremos hacer es acercarnos más a nuestro Padre. Todos hemos escuchado la historia de David y Goliat, y por lo general lo que se nos enseña, lo que nosotros vemos o que nos mueve más tal vez es la lucha que hubo entre David y Goliat, de que ese hombre, ese joven pequeño venció un gigante. Pero lejos de simplemente ver quién ganó, qué fue lo que pasó en la batalla, quiero que analicemos qué es lo que movió a David a enfrentarse a Goliat. Porque es curioso, pero Dios nunca le dijo a David que lo enfrentara. Si nosotros supiéramos que tenemos la victoria asegurada, bueno, nos atreveríamos tal vez a hacer muchas cosas. Incluso tal vez esa seguridad ni siquiera bastara, porque puede ser que nuestro enfoque esté en el miedo. Es ahí porque necesitamos aprender a enfocar nuestras emociones en lo que es de Dios. Porque si nosotros nos enfocamos en el miedo, en la negatividad, tal vez en el enojo o incluso en mucha felicidad, puede ser que se nuble nuestro entendimiento y no veamos la dirección que nos está dando. David, vemos que él estaba claramente enfocado en algo. Cuando él estaba ahí, David no estaba buscando lucha, no estaba buscando la gloria, no estaba buscando riquezas, no estaba buscando nada. Él no llegó ni siquiera para pelear ni para luchar, y él ni siquiera era un guerrero, pero aún así se enfrentó a Goliat. ¿Por qué? Vemos que David, al momento que llega, se dio cuenta que el ejército tenía miedo, decía que había oprobio y que no le hacían frente al gigante, aquel que estaba metiendo miedo, aquel que estaba insultando al ejército de Jehová. Saúl, que era el rey, y no solamente era el rey, sino que él también era un gran guerrero, pero no solamente eso, sino que conocía a Dios, sabía de Dios. Aún así, antes de él ir a enfrentar al gigante o tal vez ofrecer holocausto a Jehová o hacer algo para Dios, lo primero que él hace es ofrecer recompensas a aquel que le hiciera frente al gigante y le ganara. Entonces David llega en ese momento, pero veamos claramente esto: David no era un guerrero y ni estaba en ese lugar porque él quisiera ir a pelear. Sus hermanos sí, y tampoco sus hermanos le estaban haciendo frente a Goliat. Los hermanos de David sí habían ido a seguir a Saúl en esa campaña, pero David no. David se quedó con su padre, él estaba pastoreando ovejas con su padre, haciendo lo que normalmente hacía en casa de su padre Isaí. Pero entonces su padre le dice que lleve alimento y que vaya a ver cómo están sus hermanos. Y por eso es que David llega a ese lugar. En obediencia a su padre biológico, él solamente iba a cumplir con eso que le habían pedido. Pero podemos ver que David, desde el momento en que escuchó que algo estaba aconteciendo ahí y que estaba poniendo al ejército de Dios en miedo, en oprobio, que alguien estaba insultando al pueblo de Dios, él expresa su descontento, que alguien estuviera ofendiendo al ejército de Jehová. Pero no solamente eso, había algo que se movió en David, que le hizo sentir que lo que necesitaba él hacer en ese momento es ir y quitar ese oprobio, es ir y quitar ese miedo. Algo lo movió para que él fuera y dijera: yo voy a ser aquel que haga eso por Dios y por el pueblo de Dios. David, después de decir esto, va con Saúl y nuevamente le expresa que él sentía la necesidad de ir a pelear con Goliat por el pueblo de Jehová. En el versículo 32 del mismo capítulo dice: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Si nosotros queremos entender y de verdad valorar lo que Jesús hizo por nosotros, es ver
que Él buscó suplir una necesidad que había en nosotros. Nosotros necesitábamos salvación. Habíamos sido corrompidos por el pecado, nosotros estábamos no en provision, nosotros estábamos en perdición, no había salvación para nosotros. Jesús entonces vino y se sacrificó por nosotros. Ver la necesidad que hay en el pueblo de Dios es algo que definitivamente tiene que estar enfocado en nuestro corazón. Cuando alguien se enfoca en buscar y seguir a Dios, va a haber necesidades, las va a haber, y va a haber algo que va a hacer que tú quieras suplir esas necesidades. Tal vez no sabes cómo, tal vez no entiendes cómo, tal vez hay muchísimo más, hay miedos, hay incertidumbres, cosas dentro de ti, pero si nosotros nos atrevemos a actuar así como David, te aseguro que en el nombre de Dios va a haber victoria para tu vida y para el pueblo de Dios. No podemos hablar de Dios, de su amor, de su voluntad, de su poder, del sacrificio, si no hablamos también de la iglesia. No están separados. Y con iglesia no me refiero al edificio, a todos nosotros, a los hijos de Dios. Dios en ese momento, cuando David decide actuar por el pueblo, y obviamente por él, pues siempre va a estar Dios en primer lugar, pero él vio que había una necesidad en el pueblo y eso lo movió a actuar. Y Dios en ese momento usó a David. Y sabemos cómo terminó. Sabemos que Goliat fue derrotado porque esa era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no era solamente que cayera Goliat, no, la voluntad de Dios era usar a un hijo, porque él había encontrado a alguien conforme a su corazón, y entonces lo lleva a ese lugar para que justamente viera que había necesidad en el pueblo y usara a ese hijo para que hubiera victoria. Deja que Dios te use para suplir necesidades. Deja que tu Padre te use para suplir necesidades y verás que en su nombre, que en el nombre de Dios habrá libertad. Se quitará el miedo no solamente de ti, sino del pueblo de Dios. Deja que tu Padre Celestial te use para suplir necesidades y vas a derrotar gigantes. Pero no solamente para ti, sino para todos los que te rodean. Recuerda, el corazón de un hijo se enfoca en cuidar del pueblo. Deseo de todo corazón que este mensaje haya sido de gran bendición a tu vida, tanto como lo fue para la mía. Y si tú tienes algo que compartirnos, que hayas recibido, por favor déjalo en los comentarios. También a nosotros nos edifica esos comentarios que nosotros leemos de ustedes. Así también te invito a que le des like, que te suscribas para que podamos seguir compartiendo y aprendiendo más de la palabra de Dios. Y sin más que agregar, muchísimas gracias por haber estado en este video. Mil bendiciones.